Buenas tardes, pastores compañeros. Hoy quiero compartirles una palabra que me pareció muy importante. Está en 2 de Corintios 6, del 14 al 18, y dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos cómo Pablo hace una comparación, ¿sí? Refiriéndose a un yugo desigual, y compara que nada tiene que ver la justicia con la injusticia, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios con los ídolos, ¿sí? Entonces averigüé un poco de qué era un yugo y quiero traer a ustedes esta ilustración. Entonces, como vemos aquí, el yugo es un instrumento de madera donde se sujetaban o se unían dos animales, sean bueyes o mulas, para hacer un trabajo en el campo, un trabajo agrícola. Los bueyes se usaban para arar la tierra, ¿sí? Y ellos iban juntos haciendo un trabajo en equipo, ¿sí? Como vemos aquí, traje otra ilustración, ahí vemos el yugo igual. Entonces dicen que se tenía que usar animales de la misma raza, del mismo tamaño y de la misma fuerza, para que esas líneas quedaran profundas y derechas y se pudiera hacer un gran trabajo allí en el arado, ¿sí? También vemos el yugo desigual del cual habla Pablo allí en Corintios. Este yugo también lo hablan en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 22:10, dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Entonces vemos Dios como siempre dando como esas indicaciones, esos principios de cómo hacer las cosas, y más cuanto con nosotros, de que si nosotros le pertenecemos al Señor, tenemos que hacer las cosas de tal forma que sean agradables a Él, que debemos unirnos, sea en matrimonio, en noviazgo, en negocios, con personas creyentes, para que tengamos una misma visión y vayamos a un mismo propósito, ¿sí? Con el que Dios nos creó. Porque si vemos aquí en el yugo desigual, podemos ver una mula con un buey, ¿sí? Entonces no tienen el mismo propósito, porque la mula fue creada para llevar carga, mientras que el buey sí fue creado para arar. Y entonces van a lastimarse entre ellos, porque el uno va a jalar para un lado y el otro va a jalar para el otro, pero en realidad no van a llegar a ninguna parte, no van a llegar a hacer un trabajo perfecto, sino que todo va a quedar arruinado. Y así es con nuestras vidas. Si nosotros somos de Cristo, nada tenemos que ver con los ídolos. No debemos participar en ritos, en celebraciones donde están las tinieblas, ¿sí? Como por ejemplo el 31 de octubre, que se celebra el Halloween. No podemos ser parte de esta celebración, ni siquiera a nuestros hijos permitirles celebrar esto que sabemos que es para ídolos, que sabemos que es para idolatrar la muerte. Y así en todo, tenemos que ser luz para las personas que están perdidas, ¿sí? Tenemos que ser ese reflejo del amor del Señor, y que somos realmente esos hijos que somos obedientes, que hacemos los mandamientos, todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Lo mismo cuando hacemos algún negocio, si nos unimos a una persona incrédula, puede ser que esta persona nos lleve a hacer cosas malas, a hacer injusticia, a ser corruptos, a engañar, a robar, ¿sí? Y muchas veces, en vez, como dice la misma palabra, es más fácil que las personas nos lleven, o sea, a hacer lo que ellas hacen, a que nosotros los traigamos, ¿sí? Entonces tenemos que evitar esto y guardarnos
de caer en ese yugo o esa unión desigual. Muchas gracias y Dios les bendiga.